No abrí la caja fuerte porque estuviera sospechando, la abrí porque tenía miedo. En 2 días teníamos cita con el banco para renegociar la hipoteca del piso, y el gestor de la sucursal me había pedido la documentación de siempre: últimas declaraciones de la renta, nóminas, extractos de la cuenta, justificantes de ahorro, cosas normales, cosas que cualquier pareja mínimamente organizada debería tener a mano. Nosotros no las teníamos a mano, ni organizadas, ni claras. Llevaba meses viendo cómo el dinero desaparecía de la cuenta compartida, como si alguien hubiera abierto un pequeño agujero en el fondo y no dejara de gotear. Rebajaba el carro en el Mercadona, apagaba luces, recortaba escatadas de fin de semana, y cada vez que le preguntaba a Daniel por qué teníamos menos ahorros que hacía un año, la respuesta era siempre la misma: «Te rayas demasiado, Laura, está todo controlado». Eso decía él, pero los números no mentían, o eso creía yo. Aquella mañana, con Madrid en gris y una lluvia fina golpeando los cristales del salón, cogí la llave de la caja fuerte que guardaba en el joyero y abrí la puerta empotrada en el armario del dormitorio. Daniel se empeñó durante años en repetir que los dos tenemos acceso, que aquí no hay secretos, pero la realidad es que se movía delante de esa caja como si fuera un dragón guardando su último tesoro. Dentro estaban los pasaportes, las escrituras del piso, algún papel viejo de seguros y algo más: un cuaderno negro de tapas duras, bastante gastado, sujeto con una goma marrón a punto de partirse. No llevaba Daniel escrito, ni contabilidad, ni nada, pero no pertenecía a ese sitio. Lo supe en cuanto lo vi. La curiosidad me tiró de la mano. Saqué el cuaderno, quité la goma y lo abrí por la primera página. Columnas, fechas, check, cantidades en euros, algunas pequeñas, otras obscenas. A primera vista parecía una especie de presupuesto o un control de gastos, pero Daniel nunca hacía presupuestos, era de los que vivían al día, confiando en que ya entrará pasta. Aquello era demasiado ordenado, demasiado sistemático. Y la letra era suya. Cada línea, cada número, cada flecha apresurada, todo escrito con la caligrafía inclinada que reconocería incluso en la oscuridad. Seguí pasando los ojos por la página. Había abreviaturas raras: GP, MVT, PRV, pero otras entradas eran cristalinas. Retirada cajero, 2.000 euros. Pago soporte negocio, 7.800 euros. Alquiler local, 1.950 euros. Equipo, 5.200 euros. Retenedor consultoría, 3.000 euros. Fruncí el ceño. ¿Qué negocio? ¿Qué local? Daniel no tenía empresa, ni consultoría, ni nada. Un temblor casi imperceptible me recorrió los dedos. Lo estaré entendiendo mal, me dije. A lo mejor son ideas, números que está barajando, algún proyecto, algo. Pero mis ojos se engancharon a una línea que no admitía interpretación. Transferencia ahorro conjunto, 18.000 euros, flecha apuntando hacia la derecha, L. Reforma estudio. Ahorro conjunto, la cuenta de los dos, 18.000 euros, L. ¿Quién narices era L? Cerré el cuaderno por la mitad, como si pudiera aplastar el miedo encajando las páginas. Me ardía la cara. Una parte de mí quería guardar aquello y fingir que no había visto nada. Otra parte exigía seguir. Volví a abrir, unas páginas más adelante. Allí el tono cambiaba. La letra estaba más apretada, los trazos más fuertes, como escritos bajo presión. Había un título cutre, subrayado con bolígrafo azul, limpio. Debajo, versiones limpias de los mismos números, reescritas. Gastos inflados, conceptos cambiados, entradas marcadas como material oficina que, en la página anterior, eran claramente inversión estudio. Cosas personales que, de repente, se convertían en gastos deducibles. Estaba maquillando, cocinando, retocando. Mi estómago dio una vuelta. Esto no era un control de gastos, esto era otra cosa. Me incliné más sobre la mesa, acercando la página a la luz. En el margen de la derecha, escrito pequeño: ajuste antes de presentar IRPF. IRPF, impuesto sobre la renta. Las manos empezaron a sudarme. Estará jugando a ser contable, pensé. Un boceto, una idea, nada serio. Quise creerlo, de verdad, pero cada página que pasaba hacía más difícil sostener esa versión. Había fechas que se remontaban a años atrás, cantidades que cuadraban sospechosamente con momentos en los que supuestamente íbamos justos, y siempre esos conceptos ambiguos hacia un mismo destino. L. Espuché la cerradura de la puerta de la entrada antes de procesarla. Estaba tan metida en aquella tinta que no oí sus pasos hasta que ya los tenía en el pasillo. Cerré el cuaderno de golpe, casi tirándolo al interior de la caja. Volví a encajar los papeles por encima. Giré el dial demasiado rápido, notando el corazón desbocado en la garganta.
¿Laura? Su voz llegó desde el recibidor. En el dormitorio, conseguí decir sin que me temblara la voz. O eso creí. Daniel apareció en el marco de la puerta, con el pelo húmedo, la camisa arrugada y ese olor a lluvia mezclado con colonia cara que no era la que usaba cuando salíamos juntos. Alzó una ceja al verme tan cerca del armario. «¿Qué haces ahí?». 3 palabras, suaves, casi neutrales, pero debajo había otra cosa. Tragué saliva. Buscando los papeles de la hipoteca, el del banco ha dicho que mejor llevar las últimas declaraciones. Sus ojos se desviaron milésimas de segundo hacia el armario, luego a mis manos vacías, luego de vuelta a mi cara. «Tú sabes que eso lo llevo yo», dijo, sonriente pero con la mandíbula un poco tensa. «No hace falta que trastees en la caja». Trastear. El verbo me pinchó. «Solo he sacado la carpeta azul», mentí a medias, la de Hacienda. Se acercó despacio, como si no quisiera asustar a un animal nervioso. Se agachó, abrió la caja con rapidez, miró el contenido y la cerró otra vez con la misma naturalidad. Pero vi cómo sus ojos se entretuvieron un segundo de más sobre el cuaderno negro. «Podías haberme llamado», comentó. «Yo te lo habría dado». «Estabas en la oficina», respondí. «No iba a molestarte por algo que yo también puedo hacer». Chasqueó la lengua, negó despacio. «Para eso estoy, Laura, para que no te mates con los tecnicismos». Los tecnicismos, como si la cifra 18.000 fuera una cuestión de términos y no de vida. Me dio un beso rápido en la frente, el típico gesto automático. «Luego reviso que llevamos todo para el banco, ¿vale?», dijo, y salió del dormitorio como si nada. Me quedé allí, paralizada, mirando la madera del armario, como si pudiera ver a través de ella. Tenía la sensación física de haber tocado algo que no debía, un cable pelado, una serpiente dormida. Todavía no sabía quién era él. Todavía no sabía qué había hecho exactamente Daniel. Todavía no sabía que mi vida entera acababa de cambiar. Pero supe una cosa con absoluta certeza. Aquello no era un error. Era una pista, una grieta, y yo ya había metido los dedos dentro. Esa noche, el techo de nuestro dormitorio se convirtió en un mapa que mis ojos recorrían una y otra vez. Daniel roncaba a mi lado, medio tumbado boca arriba, tranquilo como un niño después de un día largo. Yo no pegué ojo. Cada vez que cerraba los párpados veía el cuaderno, las cifras, los conceptos, la dichosa L. Mi cabeza encadenaba recuerdos con una precisión cruel. Aquel viaje a Lisboa que cancelamos porque había que apretarse el cinturón. Las obras en el baño que se quedaron en proyecto. La transferencia a mis padres que nunca llegó a hacerse porque ya nos estaban ahogando los recibos. ¿Y si no era que no había dinero? ¿Y si es que el dinero estaba en otra parte? Cuando por fin la claridad empezó a colarse por las rendijas de la persiana, tomé una decisión muy sencilla. Necesitaba saber quién era él. Daniel se levantó, se duchó, se afeitó. Yo me quedé en la cama fingiendo estar medio dormida, escuchando cómo se movía por el piso, el tintineo de las llaves, el portazo suave al salir. En cuanto el silencio se hizo definitivo, me senté, recogí el pelo en un moño torpe y fui directa al salón. Encendí el portátil, puse el café sin mirar siquiera la cafetera, y mientras la máquina resoplaba detrás de mí, abrí la carpeta de fotos del móvil. La noche anterior, en un impulso casi de supervivencia, había hecho fotos a varias páginas del cuaderno negro. Ahí estaban, desenfocadas en los bordes, con mi pulgar ocupando un rincón, pero legibles. Me fijé en la primera transferencia grande. Lux Lash Studio, 12.500 euros. Tecleé Lux Lash Studio Madrid en Google. No tardó ni un segundo. La primera entrada era una cuenta de Instagram, luego un Google Maps con una ubicación en el centro, por Malasaña. Estudio de pestañas, cejas, beauty bar de estos que ahora salen en todos los reels. Fotos luminosas, fondos blancos, neones con frases cursis. Y ella, L, una chica morena, 30 y pocos como mucho, cuerpo trabajado en gimnasio, sonrisa de influencer. En la bio, Liana Gómez, founder de Lux Lash Studio, emprendedora, soñadora, amante del café y de los gatos. Pasé el dedo por la galería, con el corazón golpeando contra mi esternón. Había fotos de camas estéticas, de ristras de pestaños en primer plano, de clientas posando con ojos enormes. Pero lo que me interesaba eran los textos. Cuando encuentras a alguien que cree en tus sueños más que tú misma, todo se vuelve posible, decía en otra. A mi inversor privado, gracias por apostar por mí cuando nadie lo hizo, en otra, acompañada de un corazón y un emoji de mano con copa de vino. Inversor privado. Miré la fecha de la publicación. 3 meses atrás.
Tragué saliva. Seguí desplazando. En un carrusel de imágenes del local recién reformado, vi el suelo nuevo, las lámparas doradas, los espejos gigantes, y en la última foto, casi de refilón, lo vi a él. No se le veía de frente, estaba medio girado, riéndose, con una copa de cava en la mano. Pero era Daniel. Lo reconocería aunque me arrancaran todos los recuerdos. La mandíbula, el corte de pelo, la cazadora de cuero que yo misma le había regalado en su cumpleaños. El reloj que solo se ponía para ocasiones especiales. El pie de foto, brindando por las alianzas que llegan en el momento justo. Alianzas. Sentí como una lágrima caliente me resbalaba por la mejilla. La limpié con rabia, no iba a llorar por una foto. Volví a mirar las imágenes del cuaderno que tenía en el móvil. Las fechas coincidían con los meses de apretarse el cinturón. Las cantidades encajaban, los conceptos también. Nuestro ahorro no se había esfumado. Tenía una forma, un nombre, una fachada instagramable en una calle de Madrid. Lux Lash Studio. Liana. L. Abrí los mensajes de Instagram y escribí a una chica que seguía a Liana y que yo conocía de vista porque es una pseudo-influencer madrileña a la que la había visto colaborar con ella. Oye, ¿se sabe quién es el inversor de Lux Lash? Puro cotilleo. No tardó ni 2 minutos. Ja, 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 tía. Todo el mundo sabe que es un tío casado. Lo típico, drama. Dicen que está separándose pero es complicado por la pasta. Salseo máximo. Casado, separándose, complicado por la pasta. Era como leer un mal resumen de mi propia vida. No contesté. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa y respiré hondo, intentando que el aire no me doliera al entrar. El café se había quedado frío. Me levanté, lo tiré por el fregadero, puse otro. Mientras la máquina volvía a rugir, noté que algo se había encajado dentro de mí, como si los engranajes hubieran hecho clac. Ya no dolía solo la infidelidad, dolía la humillación. Y por debajo de todo, algo nuevo empezaba a tomar forma, furia tranquila. Me senté de nuevo frente al portátil y volví a abrir las fotos del cuaderno, esta vez con otra mirada, una más fría. Me fijé en las palabras que había pasado por alto la primera vez. Ajuste IRPF antes de presentar. Desglose gastos deducibles, L. Cajero sin justificar, mover a proveedor. La palabra Hacienda empezó a repetirse en mi cabeza, como si alguien golpeara la misma tecla una y otra vez. Cogí el móvil, abrí el navegador y escribí «Señales de fraude fiscal España». Me salieron artículos de asesores, de la propia agencia tributaria, noticias de casos mediáticos. Los fui leyendo despacio, comparando lo que describían con lo que tenía delante. Gastos personales metidos como deducibles, transferencias a terceros sin justificación, empresas fantasma creadas solo para facturar, doble contabilidad. Uno a uno, los puntos de la lista se iban dejando marcar en la realidad de Daniel. Sentí una especie de escalofrío interno. No estaba solo engañándome a mí. Estaba engañando al Estado, estaba haciendo trampas a lo grande. Y encima había tenido la poca vergüenza de explicarme durante años que él sabía moverse, que Hacienda somos todos pero unos más listos que otros, que si no haces un poco de ingeniería te comen vivo. Miré el cuaderno. Era su soberbia convertida en papel. Pasé otra página más, fechas de hace 4 años, justo cuando mi padre estuvo ingresado y yo andaba pidiendo días en el trabajo y dinero donde fuera para ayudar a mis padres con medicación que no cubría la seguridad social. En esa misma época, según el cuaderno, Daniel estaba sacando miles de euros para invertir en el futuro. En el futuro de Liana. Cerré el cuaderno con una calma rara. No lloré, no grité, no estrellé nada contra la pared. Fui a por un vaso de agua, bebí y volví al salón. Me senté otra vez frente al ordenador, abrí una pestaña nueva y escribí «Denuncia anónima, fraude fiscal, agencia tributaria». Apareció una página oficial, buzón de denuncias de la agencia tributaria. Información, avisos, formularios. Explicaban que se podía aportar documentación, que la identidad del denunciante quedaba protegida, que era una herramienta para luchar contra el fraude. Mi dedo se quedó suspendido sobre el touchpad. Aquello no era un pensamiento de «ojalá le pillen», era la puerta para hacer que le pillasen. Inspiré despacio y hice clic. Presentar la denuncia no fue nada épico, no hubo música épica de fondo, ni discursos, ni esa sensación de «ahora sí» que uno ve en las películas. Hubo casillas, muchas casillas. Nombre del denunciado, NIF, actividad económica, descripción de los hechos, documentación adjunta. En descripción escribí
Mi marido, Daniel Herrero, lleva años declarando gastos ficticios como autónomo, desgravándose pagos que en realidad son transferencias a una tercera persona para financiar su negocio. Ha creado una supuesta consultoría que no existe como tal, solo para mover dinero. ¿Puedo aportar pruebas? Adjunté las fotos del cuaderno, extractos de cuenta que había descargado del banco, pantallazos de Bizums camuflados como servicios, todo lo que pude reunir en esas 2 horas de calma tensa. Cuando llegué al botón de enviar, las manos me temblaban un poco, no de duda, sino de consciencia. Al pulsarlo, 2 cosas iban a pasar a la vez. 1, la agencia tributaria iba a tener en su poder suficientes pistas para empezar a mirar a Daniel con lupa. Y 2, yo iba a cruzar una línea invisible. Ya no iba a ser solo la mujer engañada, la que piensa, ojalá se le caiga el chiringuito. Iba a ser la que encendió la mecha. Miré la pantalla un segundo más. Y lo hice. Hice clic. Apareció un mensaje de agradecimiento estándar, un número de referencia, un texto neutro. Gracias por colaborar en la lucha contra el fraude. Casi sonaba campaña de pegatinas, pero para mí esa frase tenía peso de piedra. Cerré el portátil y me dejé caer hacia atrás en la silla, notando cómo el respaldo crujía. Me dolían los hombros. Sentí algo muy extraño. No alivio, no euforia, poder. Pequeñito, como una llama tímida. Yo, la que no entendía de tecnicismos, acababa de mover una pieza que él llevaba años creyendo que nadie se atrevería a tocar. La llamada llegó 2 días después. Estaba tendiendo la ropa en el tendedero del pequeño balcón del salón cuando sonó el móvil. Número desconocido, prefijo de Madrid, pero no era un fijo normal. Sí, respondí, secándome las manos en los vaqueros. Buenos días, Laura Serrano. Una voz seria masculina. Sí. Le llamo de la agencia tributaria, en relación con una comunicación que ha hecho usted recientemente a través del buzón de denuncias. Noté cómo se me tensaban los músculos del cuello. Sí, fui yo. Queríamos confirmarle que hemos recibido la documentación. Le adelanto que a primera vista es bastante relevante. Relevante, lo dijo con una calma absoluta, pero en mi cabeza sonó como gorda. Es posible que necesitemos más información o aclarar algunos movimientos bancarios. ¿Podríamos concertar una breve llamada en los próximos días? Claro, dije sin pensarlo. Cuando quieran. Perfecto. Y por favor entienda que el proceso es confidencial y puede ser largo, pero lo que nos ha remitido encaja con patrones que nos interesa revisar con detenimiento. Colgamos después de acordar un día y una hora. Me quedé un rato con el móvil en la mano mirando la colada a medio tender. Hacienda. Habían visto el cuaderno, habían visto lo que yo vi, y lo habían llamado relevante. Extendí una camiseta en el tendedero con un gesto casi mecánico. La lluvia había parado. El cielo sobre los edificios de Lavapiés parecía lavado. Por primera vez desde que abrí la caja fuerte, tuve una sensación nítida. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba leyendo mal. Daniel no era un tipo que se había liado con una chica más joven y había sido torpe con el dinero. Era un tramposo, y por una vez la trampa no le iba a salir gratis. Las semanas siguientes fueron como vivir 2 vidas en paralelo. En una, la de la superficie, seguía poniendo lavadoras, yendo al curro, quedando con una amiga para tomar cañas como si nada. Daniel seguía entrando y saliendo del piso, dejaba la mochila en la silla del recibidor, se ataba los cordones sentado en el mismo taburete de siempre. En la otra, clandestina, hablaba por teléfono con un inspector de Hacienda que me pedía fechas, cifras, detalles. ¿Cuándo empezó a trabajar como supuesto autónomo? ¿Han tenido inspecciones anteriores? ¿Usted ha firmado alguna declaración conjunta en los últimos años? Respondía a todo. Escaneé más papeles, le llevé a mi cuñado que trabaja en un banco una excusa tonta para que me imprimiera movimientos antiguos. Recuperé correos donde Daniel presumía de optimizar impuestos. El inspector, que se presentó como Javier, tenía una voz neutra, casi amable. Nunca me dio información explícita, pero entre líneas entendí que lo que estaban viendo no era precisamente nimio. Vamos a cruzar sus datos con los de la otra persona que menciona, dijo en una de las llamadas, la titular de ese estudio de pestañas. Liana. ¿Ella puede meterse en problemas también? Pregunté sin saber muy bien por qué. Depende de hasta qué punto fuera conocedora del origen del dinero, contestó. Pero la responsabilidad principal recae sobre quien declara, sobre su marido.
Su exmarido, corregí por dentro, aunque aún no lo era oficialmente. Daniel, mientras tanto, empezó a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, se olvidaba el móvil en todas partes, se despertaba de madrugada y se quedaba mirando el techo en la oscuridad. Bebía más cerveza, pero no parecía disfrutarla. Luego vinieron los ataques de mal humor. ¿Has visto la carta del banco?, me preguntó un día, entrando al salón sin saludar. No, tiró un sobre encima de la mesa. Quieren revisar mi posición fiscal antes de conceder la subida del límite de crédito. ¿Te parece normal? A mí no. Algo raro pasa. Yo sabía exactamente qué pasaba, pero puse cara de sorpresa. ¿No será por cómo declaras con la consultoría esa?, insinué suave. Me fulminó con la mirada. Tú no tienes ni idea de cómo va eso, Laura. Déjalo, bastante presión tengo ya. Esa frase, tú no tienes ni idea, se convirtió en un estribillo de aquellos días. Cada vez que intentaba hacerle una pregunta, se escudaba en ella. Una noche, mientras preparaba una pasta con lo que encontré en la nevera, lo escuché en el pasillo hablando por teléfono. No me vio, pero yo a él sí. Te digo que revises todo, Luis, todo. Que si hay alguna factura mal hecha, la quites. No joder, no me digas que soy un paranoico. Me ha llamado el asesor y dice que Hacienda está cruzando datos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Se me heló la sangre. Pues porque llevas años pasándote de listo, pensé. La voz al otro lado del teléfono debió de decir algo que no le gustó, porque Daniel contestó más alto. ¿Quién me va a denunciar, eh? ¿Quién? Si nadie sabe nada. Apagué el fuego bajo la olla, sin hacer ruido. Nadie sabe nada. Me llevé los dedos a los labios para no reírme, un gesto casi histérico. Sí, alguien sabía, y ese alguien vivía con él. Un par de semanas después, Javier me llamó con un tono un poco más grave que de costumbre. «Hemos abierto expediente de comprobación», dijo. «Lo que nos enviaste encaja con irregularidades que hemos confirmado con sus declaraciones». «¿Eso significa...?» No terminé la frase, no hacía falta. «Significa que se inicia una investigación formal. Habrá requerimientos, visitas, entrevistas. No puedo darte plazos, pero esto ya está en marcha». Noté cómo mis dedos se clavaban en la mesa del comedor. «¿Tenéis que venir a casa o algo así?» «De momento no», respondió. «Es probable que primero actúen los equipos de inspección y, si aprecian indicios de delito, se remitirá al área de delitos económicos. En ese punto podríamos estar hablando de otra cosa». Otra cosa, delito, prisión. No lo dijo, pero flotaba en la línea. «A usted la consideramos colaboradora, no parte», añadió enseguida. «No se preocupe por eso. Solo le pedimos que, si él le comenta algo o intenta mover bienes, nos lo haga saber». «Lo haré», dije. Colgamos. Me quedé un rato mirando el móvil, sintiendo una mezcla de vértigo y calma. Ya no había marcha atrás. Esa tarde, Daniel llegó a casa con la camiseta pegada a la espalda por el sudor, aunque no hacía tanto calor. Se sirvió un whisky sin hielo, cosa que nunca hacía entre semana, y se lo bebió casi de un trago. «Me ha escrito el asesor», soltó de golpe. «¿Sí?», pregunté, como si eso me pillara de nuevas. «Quiere vernos para revisar unas cosas de las declaraciones de los últimos años. Dice que hay inconsistencias». Hizo el gesto de las comillas en el aire, burlón, pero la voz le temblaba. «Bueno, si son solo errores, se arreglan, ¿no?», propuse, midiendo cada palabra. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla rara de miedo y rabia. «¿Y si no son errores, Laura?». Ese «si no» se quedó flotando entre nosotros, como un globo al que nadie se atreviera a pinchar. No respondí. Él tampoco añadió nada más. Solo sé que esa noche lo escuché levantarse 3 veces a beber agua y que a la mañana siguiente se quedó un buen rato mirándose al espejo del baño, apoyado en el lavabo, como si esperara una respuesta de su propio reflejo. El día que todo estalló no se sintió como un día de explosión, más bien como uno de esos momentos en los que, después de horas oyendo truenos en la lejanía, por fin cae el rayo. Era un jueves. Daniel se marchó temprano, con la excusa de arreglar asuntos con el asesor y con clientes. Lo vi coger la cazadora, el maletín y un nerviosismo que ya no se molestaba en disimular. Cuando la puerta se cerró, me quedé en medio del salón, en chándal, mirando las marcas de zapatos en el parquet. A las 9:15 sonó el móvil. «Laura, soy Javier». «¿Sí? Han autorizado diligencias con carácter urgente. No puedo darte muchos detalles por protocolo, pero es muy probable que hoy se practique una detención». Mi corazón pegó un pequeño salto, mínimo, contenido. Me apoyé en la mesa. ¿Una detención? Hay indicios de delito fiscal continuado y se ha considerado que existe riesgo de destrucción de pruebas. La orden está firmada. Me quedé en silencio escuchando mi propia respiración.
¿Tengo que hacer algo?, pregunté al fin. No, solo, por favor, no le avise. Todo tiene que hacerse sin que lo espere. Para usted, lo más seguro es mantenerse al margen. Al margen. Asentí, aunque él no pudiera verlo. Vale. Le informaremos cuando sea oportuno, añadió. Y sé que no es fácil, pero ha hecho lo correcto. Colgó. Me quedé un rato quieta, con el móvil aún en la mano, escuchando el ruido lejano de una furgoneta de reparto bajando por la calle. Entonces, como si alguien me moviera por dentro, me vi cogiendo las llaves del coche. No tenía que estar dentro, pero nadie me había prohibido mirar desde la acera de enfrente. Sabía perfectamente dónde estaba el estudio de Liana. Me había aprendido la dirección casi sin querer, de tanto mirar la ubicación en Google Maps. Bajé al garaje, conduje hacia el centro, esquivé semáforos, motos, furgonetas de reparto. Aparqué a una manzana, en doble fila, con el corazón curioso más que acelerado. Desde el coche, con el respaldo un poco reclinado, se veía el rótulo Lux Lash Studio, en rosa dorado sobre un fondo blanco. Escaparate minimalista, plantas falsas, lámparas de cristal. Un templo pagado con mi vida. Miré el reloj del salpicadero. Pasaron 10 minutos, 15. A las 10 menos cuarto reconocí el coche de Daniel girando la esquina. Aparcó mal, como siempre que iba con prisa. Salió sin cerrar bien la puerta, con esa prisa torpe que últimamente lo acompañaba. Se arregló la chaqueta, respiró hondo y entró al portal del local. A través del cristal vi cómo Liana lo recibía con los brazos abiertos, rozándole la mejilla con un beso sonoro, una sonrisa amplísima. Se le colgó del cuello un segundo. Él la abrazó a medias, la cabeza en otra parte. Y entonces, a las 10 en punto, apareció la primera furgoneta. No llevaba letreros visibles, pero reconocí el estilo, gris discreto, matrículas oficiales. Detrás venían 2 coches más. De ellos bajaron hombres y mujeres trajeados, algunos con chalecos donde se leía Agencia Tributaria en amarillo. Otros llevaban ese aire de «no quiero llamar la atención y a la vez lo estoy llamando», que tienen los policías de paisano. No corrieron, no gritaron, no sacaron armas. Simplemente avanzaron hacia el portal con la seguridad de quien entran en una casa que lleva mucho tiempo estudiando desde fuera. Yo contuve el aliento. Uno de ellos golpeó la puerta de cristal con los nudillos, firme, 3 veces. Vi el salto de sobresalto de la recepcionista dentro. Liana se asomó al pasillo. Daniel venía detrás, con el móvil todavía en la mano. El agente levantó una acreditación. «Buenos días, inspección de la agencia tributaria». Incluso desde el coche pude notar el momento exacto en que a Daniel se le cayó la máscara. La cara se le quedó blanca. No pálida, no, ¡uy, qué susto! Blanca. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Liana miró a uno y a otro, sin entender. «¿El señor Daniel Herrero?», preguntó uno de los agentes. Mis dedos se cerraron en torno al volante. Sí, soy yo», respondió Daniel, apenas audible, según pude leer en sus labios. Otro agente entró. Se posicionó detrás de él con una rapidez ensayada. Le giró ligeramente, agarrándole por el brazo. «Queda usted detenido como presunto autor de un delito contra la hacienda pública», recitó, mecánico. «Tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a ser asistido por un abogado». Liana empezó a gritar. «¿Pero qué estáis haciendo? Tiene que haber un error. Dani, diles algo». Intentó acercarse, pero una de las agentes la paró en seco con la mano. «Señora, por favor, apártese. Es mi socio, mi pareja. ¿Qué hacéis?». Liana se llevó las manos a la cabeza, las pestañas postizas temblando como alas. Daniel, mientras le ponían las esposas, giró la cabeza, como guiado por un hilo invisible, hacia la calle, hacia donde estaba yo. Mi coche no era especialmente llamativo, pero se cruzaron nuestras miradas. Durante un segundo, todo el ruido del mundo se apagó. Lo vi verlo, vi el reconocimiento primero. Es Laura. Y luego algo más profundo, casi físico. La conexión entre Hacienda y mi mujer está aquí, y nadie más sabía tanto. Sus ojos se agrandaron, no de odio todavía, de pura incredulidad. Movió los labios, pude leerlo perfectamente. ¿Tú? No hice ningún gesto, no levanté la mano, no bajé la mirada, simplemente lo miré. Los agentes lo empujaron con suavidad, pero sin contemplaciones, hacia la calle. Liana iba detrás, descompuesta, llorando, pegando pequeños saltitos como si eso fuera a detener el procedimiento. «¡Llamad a mi mujer!», llegó a gritar él, justo antes de que cerraran la puerta de la furgoneta. «Ella sabe que no soy un criminal».
La ironía me golpeó tan fuerte que casi me reí. Sí, sabía perfectamente lo que era. La puerta se cerró con un golpe seco. La furgoneta arrancó despacio, seguida por los coches. El ruido de la ciudad volvió a ocupar su sitio. Motos, un autobús pitando, alguien discutiendo por una terraza cercana. El rótulo rosa de Lux Las Studio seguía iluminando la acera, pero por dentro el local se había quedado vacío. Me quedé unos minutos más en el coche, respirando, notando el latido en las sienes. No sentí placer, no sentí remordimiento, sentí algo mucho más sencillo. La quietud que llega cuando, después de meses viendo cómo se forma la tormenta, por fin descarga. Daniel se había gastado nuestros ahorros en ella. Yo había llamado a Hacienda. Y ahora, al menos, el castillo de mentiras se había derrumbado delante de todos. Arranqué el coche, me incorporé al tráfico y volví a casa. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, al abrir la puerta del piso, tuve la sensación de que entraba en un lugar que empezaba a ser mío. De verdad. Esa noche dormí del tirón por primera vez en meses. No fue un sueño plácido ni bonito. No soñé con playas ni con futuros luminosos. Simplemente no soñé. Caí como una piedra, sin dar vueltas en la cama, sin repasar mentalmente cada conversación de los últimos años, sin imaginar escenarios donde yo gritaba y Daniel por fin admitía todo. Silencio, negro, descanso. Cuando abrí los ojos, la luz que se colaba por la persiana era diferente, o quizá era la misma, pero yo no. Miré el lado de la cama de Daniel, vacío, la almohada un poco hundida todavía, pero ya fría. Me quedé un buen rato así, de lado, observando ese hueco como si fuera una frontera. Al otro lado de esa almohada seguía existiendo la vida que había llevado con él, sus prisas, sus mentiras, sus tú no entiendes de estas cosas. Al mío, todo lo demás. Me levanté despacio. El piso olía a café del día anterior y a esa mezcla indefinible de polvo y muebles viejos que uno deja de notar con el tiempo. Abrí las ventanas, dejando entrar el aire de la mañana y el murmullo de la calle, motos, un camión de la basura, un vecino discutiendo por el móvil. El mundo seguía. Cogí el móvil por inercia. Tenía varias notificaciones, un correo de publicidad, un mensaje del grupo de WhatsApp del trabajo, 2 llamadas perdidas de un número que reconocí al instante, la madre de Daniel. Respiré hondo y le devolví la llamada. Tardó exactamente un tono en contestar. «¿Se puede saber qué has hecho?», escupió sin saludar. Ni un buenos días, ni un «¿cómo estás?», fiel a sí misma. «Hola, Carmen», dije, apoyándome en la encimera de la cocina. «¿Te refieres a tu hijo o a mí?» «No me vaciles, Laura, lo han detenido. Han venido a casa esta mañana a decirnos que está en los calabozos por un tema de Hacienda. ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta?». Noté una punzada extraña. No era culpa, tampoco satisfacción. Era desgaste. El cansancio de años intentando encajar con una familia que siempre me había visto como una extra que hablaba demasiado poco. «No es ninguna broma», respondí. «Llevan tiempo investigándole». «¿Investigándole por qué? Por trabajar mucho, por buscarse la vida. Tú sabías de esto, eres su mujer». Era pasado. «Sé de esto desde hace unos meses», dije, «y lo que sé no es precisamente bonito». Silencio al otro lado. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, con esa voz fina que adoptaba cuando se sentía atacada. «Que Daniel ha estado defraudando a Hacienda durante años, que ha gastado nuestro dinero en una vida que yo no conocía y que la agencia tributaria no actúa porque sí». La respiración de Carmen se volvió más fuerte. «¿Has sido tú?», dijo al fin, bajando la voz de golpe. «¿Has sido tú la que ha ido con el cuento?». Respiré despacio. «Yo he hecho lo que tenía que hacer», contesté, «lo que cualquier persona haría si descubre que vive con alguien que comete delitos fiscales». «Delitos», dice. «¿Cómo se nota que no has tenido que sacar una familia adelante? Que no sabes lo que es buscarse la vida. Estos son cosas que se arreglan con un buen asesor, no metiendo en la cárcel al padre de tus hijos». «No tenemos hijos, Carmen», le recordé, cansada. «Pues menos mal», soltó venenosa, «porque con una madre como tú, pobres criaturas». La frase me atravesó un segundo, pero no llegó a clavarse. Antes, tal vez, me hubiera ido al baño a llorar en silencio, preguntándome si de verdad era tan mala, si estaba exagerando. Ahora la escuchaba con la distancia con la que se escucha a una vecina chismosa en la escalera. «Su hijo se metió solo en esto», dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Yo solo he dejado de taparle la mierda». Colgó. Ni un adiós, ni un portazo, solo el pitido frío del final de llamada. Me quedé mirando la pantalla negra del móvil, con mi reflejo distorsionado sobre el cristal. No lloré, tampoco sonreí, simplemente dejé el aparato sobre la mesa, agarré una taza y me serví café.
Las noticias llegaron antes de que diera tiempo a que el cotilleo corriera por el barrio. Era inevitable. Daniel no era famoso, pero sí estaba muy metido en ciertos círculos de emprendedores, de autónomos que se creían tiburones porque iban a afterworks en Azca y se hacían fotos con copas de gin tonic en la mano. A mediodía, un compañero de trabajo se acercó a mi mesa con cara rara y el móvil abierto en una noticia de un diario digital. «Laura, ¿este no es tu marido?». Miré la pantalla. Titular: detenido en Madrid un asesor independiente por presunto fraude fiscal continuado. Debajo, una foto borrosa de Daniel entrando en un coche policial, la cabeza agachada entre dos agentes. El pie de foto mencionaba inspecciones a un estudio de belleza en el centro, vínculos con una supuesta red de facturas falsas, cifras que empezaban a sonar muy grandes. Sentí que la sangre me subía a las orejas, pero mi voz salió firme. Sí, es Daniel. Mi compañero abrió mucho los ojos. «Joder, lo siento. ¿Estás bien?». Podría haber fingido sorpresa, llorar en aquel momento, soltar un «no me lo esperaba». Podría haberme escondido en el baño, evitar miradas, dejar de ir a la cafetería. No hice nada de eso. «No estoy bien», dije, «pero no me pilla de nuevas». Él dudó, quiso hacer una pregunta, se arrepintió, me dio un golpecito torpe en el hombro y se marchó. Esa tarde pedí salir un poco antes. En el metro de vuelta a casa me miré en el reflejo del cristal y vi a una mujer que todavía no sabía muy bien quién era sin él, pero que empezaba a intuirlo. Una mujer que ya no se sentía la tonta de la película, sino alguien que había dejado de mirar para otro lado. Al llegar al piso encontré un sobre metido por debajo de la puerta, sin remitente visible. Lo abrí allí mismo, en el pasillo. Dentro había una carta de un despacho de abogados, encabezado elegante, dirección por la zona de nuevos ministerios. Me pedían que me pusiera en contacto con ellos en calidad de esposa del imputado para tratar asuntos urgentes relacionados con el procedimiento penal. Imputado. La palabra me sonó a otra vida, a los telediarios que veíamos mientras cenábamos, comentando los casos de corrupción como si fueran de otro planeta. Me apoyé un momento en la pared, respirando. Hasta entonces yo había sido denunciante, colaboradora de Hacienda, testigo. Esa carta me recordaba que, legalmente, seguía siendo también esposa del imputado. Pero eso podía cambiar, y esa misma noche decidí que iba a cambiar. La abogada se llamaba Inés. La encontré por recomendación de una compañera que había pasado por un divorcio complicado. Tenía un despacho pequeño, en un tercero sin ascensor de un edificio antiguo en Chamberí. Paredes llenas de archivadores, diplomas enmarcados, una cafetera vieja en una esquina. Me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. «Laura, ¿verdad? Pasa, siéntate». Me temblaron un poco las piernas al cruzar el umbral, aunque no lo suficiente como para que se notara. Inés se acomodó tras una mesa abarrotada de papeles y abrió una libreta nueva. «Cuéntame, desde el principio, y no me ahorres detalles». Obedecí. Le hablé con acento agudo del cuaderno negro, de las transferencias, de Liana, de la denuncia a Hacienda, de la detención en el estudio, de la llamada de Carmen, de la carta del despacho que llevaba la defensa de Daniel. Mientras hablaba, Inés iba tomando notas sin interrumpirme, levantando la vista de vez en cuando para hacer alguna pregunta concreta. «¿Estáis casados en gananciales o en separación de bienes?». «Gananciales». «¿La hipoteca está a nombre de los dos?». «Sí». «¿Hay más propiedades? ¿Coches? ¿Préstamos?». «Solo el piso y un coche que pagamos entre los dos, pero está a su nombre». Cuando terminó, se recostó en la silla, cruzó las manos sobre la barriga y suspiró. «Vale, vamos por partes». Sacó un folio en blanco y empezó a escribir esquemas. «Lo primero, tú no estás investigada. De momento eres denunciante y testigo. Eso es muy importante. Quiero que lo tengas grabado en la cabeza. Tú no has cometido ningún delito, ¿de acuerdo?». Asentí tragando saliva. «Daniel, por lo que me cuentas y por lo que ya ha salido en prensa, sí. Hablamos de delito fiscal. Si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros por año fiscal, la cosa se pone fea. Y si hay años concatenados, peor. Prisión, multas, responsabilidad civil». «La carta del abogado decía que querían hablar conmigo», comenté. «Sobre el procedimiento». «Claro que quieren», replicó ella. «Querrán saber qué sabes, qué tienes, cuánto vas a cooperar y quizá, quién sabe, presionarte para que te sientas culpable, que si le has arruinado la vida, que si otra vía era posible. Te lo van a vender todo muy bonito, pero tú ya has dado el paso más importante, no te has quedado callada». Me miró fijamente. «¿Quieres divorciarte, Laura?». La pregunta se quedó en el aire solo un segundo. «Sí», dije. No hubo duda, no hubo dramatismo, solo esa palabra. Inés asintió como si lo hubiera esperado.
Bien, entonces tenemos que protegerte. Lo que ha hecho él no puede arrastrarte ni económicamente ni legalmente. El régimen de gananciales complica las cosas, pero también podemos argumentar que tú desconocías sus manejos, que él creó una caja B que no compartía contigo. La denuncia a Hacienda nos ayuda a reforzar tu buena fe. Su madre ya me ha llamado loca, murmuré. Las madres de los imputados siempre tienen a alguien más cómodo a quien echarle la culpa, respondió Inés con media sonrisa. No te preocupes por eso, tú preocúpate de ti. Me explicó pasos, plazos, papeleo. Habría que presentar demanda de divorcio contencioso, solicitar uso del domicilio a mi favor al menos temporalmente, empezar a separar cuentas, bloquear movimientos raros. Y sobre todo, añadió, no firmes nada que venga de la otra parte sin que yo lo lea antes. Nada, ni un acuerdo amistoso, ni una cesión, ni un es solo un papel sin importancia. ¿Entendido? Entendido. Salí de aquel despacho con un dossier de fotocopias, un mareo administrativo y una sensación nueva. No estaba sola. Por primera vez, alguien ponía palabras y estructura a lo que llevaba meses viviendo como un caos. Ya no era solo un drama íntimo, era un procedimiento, un proceso, algo que podía ordenarse paso a paso. En la calle, el sol de la tarde caía oblicuo sobre los edificios, bañando las fachadas de un naranja cálido. Bajé caminando hacia la glorieta de Bilbao, dejé que el ruido de la ciudad me tragara. En un escaparate me vi reflejada y casi no me reconocí. La chica del reflejo tenía las ojeras marcadas, pero una mirada distinta, más directa, menos perdida. Esa noche, cuando volví al piso, empecé a meter ropa en cajas. No era aún una mudanza, pero sí una declaración de intenciones. Ese piso había sido nuestro. Ya no quería que lo fuera. Liana no tardó en aparecer, no en persona al principio, por mensaje. Una noche, mientras veía una serie tonta sin prestar demasiada atención, me vibró el móvil. Número desconocido. Hola, soy Liana, la del estudio. No sé si deberíamos hablar. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Había algo casi cómico en aquella frase. Sonaba a mensaje de adolescente después de una pelea de instituto, no al amante de mi marido, recién golpeada por una inspección de Hacienda. No contesté. Al día siguiente insistió. Solo quiero explicarte mi versión. Yo no sabía nada de que estabais juntos de verdad. Él decía que estabais fatal, que estabais prácticamente separados. No quiero enemigos. Si quieres, quedamos en un bar. Yo invito. Lo siento mucho, de verdad. Me reí, en voz alta, una carcajada corta, seca. Lo de yo invito me pareció casi entrañable dentro de lo grotesco. Escribí y borré varias respuestas, desde un vete a la mierda hasta un tranquila, no eres el centro del problema. Al final opté por lo más sincero que tenía dentro. No necesito tu versión, lo que necesitaba eran sus hechos y ya los tengo. Encárgate de lo tuyo. Durante un rato no hubo respuesta, y entonces llegó. Vale, lo entiendo. Solo que sepas que a mí también me ha destrozado. Yo también he perdido todo. No soy tu enemiga, solo otra idiota más. Esa frase sí me dolió un poco, porque durante mucho tiempo yo también me había sentido así. Otra idiota más. Guardé el número sin nombre, por deformación profesional más que por otra cosa, y no volví a contestar. No éramos aliadas, no éramos rivales, éramos dos personas que habían orbitado alrededor del mismo sol en explosión, quemándonos. Cada una tendría que aprender a curar sus quemaduras. Los meses siguientes fueron largos y cortos a la vez. Largos porque el sistema judicial español no es precisamente rápido. El procedimiento penal avanzaba a su ritmo. Toma de declaración, informes periciales, recursos. Cada cierto tiempo, Inés me mandaba un correo con una actualización. El Ministerio Fiscal ya ha presentado escrito de acusación. Se señalan diligencias previas para tal fecha. El juzgado requiere documentación adicional a la agencia tributaria. Cortos porque mi vida estaba cambiando a una velocidad que nunca hubiera imaginado. Firmé la demanda de divorcio. Daniel, asesorado por su abogado, respondió oponiéndose a casi todo, al uso del piso, al reparto de bienes, incluso a que yo quedara libre de responsabilidad civil. Intentan que cargues tú también con parte de la deuda con Hacienda, me explicó Inés en una llamada. No lo vamos a permitir, pero prepárate para una guerra. Me mudé a un pequeño piso alquilado en Carabanchel con paredes demasiado blancas y un ascensor que hacía ruidos extraños. Era más pequeño, más humilde, con muebles de segunda mano que fui encontrando por Wallapop. Pero era mío. Podía dejar los zapatos donde me diera la gana. Podía cenar cereales frente a la tele sin que nadie me hiciera comentarios. Podía pasarme un sábado entero en pijama, viendo programas estúpidos o leyendo artículos sobre cualquier cosa, sin justificar dónde estaba ni por qué no producía.
El primer día que dormí allí, rodeada de cajas aún por abrir, me dio un ataque de risa tonta. Estaba sola, en un piso pequeño, con una vida en ruinas, y aún así me sentía más ligera que en el gran salón ordenado del piso de lavapiés. Empecé a tejer rutinas nuevas. Los domingos, vermut con una amiga en una terraza de la Latina. Los martes, yoga en un centro comunitario que olía raro, pero donde la profesora decía «suelca lo que no necesitas», con un acento gallego que calmaba el alma. Los jueves, llamada con mis padres, que intentaban no hablar demasiado mal de Daniel, pero se les escapaba en cada frase. «Lo importante es que tú estás bien, hija», repetía mi madre. «Lo demás, que se apañe con quien tenga que apañarse». Un día, en un grupo de Facebook de gente que compartía reseñas de libros, vi una frase que se me quedó pegada. No hay justicia perfecta, pero a veces hay consecuencias, y eso ya es mucho. Yo había visto cómo se activaba la maquinaria de las consecuencias. Ahora me tocaba a mí construir una vida nueva en ese paisaje. La primera vez que vi a Daniel después de la detención no fue en casa ni en la calle, fue en el juzgado. Nos habían citado para la celebración de una vista relacionada con medidas cautelares económicas, embargos, cuentas, bienes comunes. Inés me acompañó con una carpeta bajo el brazo y gesto de estar más que acostumbrada a pasillos de juzgado. El edificio, en la Ciudad de la Justicia, tenía ese aire frío de sitio donde se mezclan tragedias y procedimientos como si fueran expedientes más. Nos sentamos en un banco de plástico duro mientras esperábamos a que nos llamaran. Cuando Daniel entró en el pasillo lo reconocí por la forma de andar, pero tuve que parpadear 2 veces para asimilar el resto. Había adelgazado, mucho. El traje que llevaba le quedaba grande, como prestado. El pelo, antes impecable, empezaba a clarearle en las sienes. Las ojeras eran profundas. No se acercó, no me saludó, se limitó a mirarme de reojo un segundo y luego fijó la vista en la pared del fondo como si allí hubiera algo muy interesante. A su lado iba su abogado, un hombre de mediana edad con gafas de pasta, cara de haber visto cientos de Danieles en su vida. Cuando, unos minutos después, nos llamaron a sala, cada uno se sentó en su lado. El juez, con gafas en la punta de la nariz, escuchó a ambas partes. El abogado de Daniel intentó argumentar que el piso debía seguir siendo para uso de la familia, que la situación de prisión preventiva de su cliente era temporal y que no se le podía dejar en la calle económicamente. Inés respondió con firmeza, recordando que yo había sido la denunciante, que desconocía por completo las actividades fraudulentas, que tenía un salario modesto y ninguna otra vivienda, que Daniel había usado recursos comunes para fines personales y delictivos. El juez tomó notas, frunció el ceño, se quitó y se puso las gafas. Al final, dictó algo a su letrada de la Administración de Justicia, que escribió velozmente. Se acuerda atribuir el uso de la vivienda familiar a la esposa por el momento, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia de divorcio. Se acuerda igualmente el embargo preventivo de las cuentas del señor Herrero y la prohibición de disponer de bienes sin autorización judicial. Salimos de la sala. En el pasillo, por primera vez, Daniel me habló. «¿Estás contenta?», soltó, sin mirarme del todo. «¿Eso era lo que querías?». Su voz ya no tenía la seguridad de antes, sonaba más grave, áspera. «Lo que quería era un marido que no me engañara ni engañara a Hacienda», respondí. «Lo has conseguido. Enhorabuena. Ahora tienes un exmarido con una condena encima». Se rió sin humor. «Bravo». Lo miré fijamente. «Eso te lo has hecho tú solo, Daniel. Yo solo he dejado de cubrirte». Inés me tocó el codo suavemente. «Vamos, Laura». Nos alejamos. No volví la cabeza. Sentí su mirada clavarse en mi espalda mientras me iba, pero no me detuve. Fue una sensación rara, casi física, como cruzar definitivamente una puerta que llevaba tiempo entreabierta. El juicio penal tardó todavía en llegar. Entre escritos, recursos, pruebas periciales, declaraciones y demás, pasaron más de 2 años desde la primera denuncia a Hacienda hasta el día en que me senté en un banco duro de la audiencia provincial para escuchar cómo el fiscal leía el escrito de acusación contra el hombre con el que me había casado. Para entonces mi vida era otra. Seguía en el mismo trabajo, pero me habían cambiado de departamento. Tenía nuevas compañeras, con las que hablaba de series, de datos, de lo malas que eran las croquetas del bar de abajo. Había hecho terapia durante 1 año, con una psicóloga que me ayudó a desmontar todas las frases que Daniel me había dejado dentro. «Sin mí no sabrías manejarte, yo soy el que entiende de dinero, tú eres demasiado blanda para este mundo».
Empecé a viajar sola. Un fin de semana a Cádiz, otro a Valencia, unos días en Asturias. Trenes, hostales, paseos por ciudades, donde nadie sabía quién era yo ni qué tren de mierda había descarrilado mi vida. Descubrí que me encantaba desayunar sola en cafeterías y escuchar conversaciones ajenas sin sentir que estaba mal. Y poco a poco, la figura de Daniel se fue haciendo más lejana. No menos importante, porque había marcado mi historia, pero sí menos omnipresente. Hasta aquel día. Ese día, la sala del juicio estaba fría como una nevera, las luces blancas, el eco de las voces, los golpes de puertas. Me senté detrás, en la zona para el público, junto a Inés. Delante, el banco de los acusados. Daniel se sentó entre su abogado y otro hombre al que no conocía, con las manos juntas mirando al frente. El fiscal, un señor de traje oscuro y pelo canoso, empezó a leer. Se acusa a Daniel Herrero Serrano de un delito continuado contra la hacienda pública previsto y penado en el artículo tal y cual. Las palabras se sucedían: ánimo defraudatorio, mecánica de funcionamiento de la empresa ficticia, volumen de las cantidades no declaradas, ingresos ocultos, facturas falsas. En un momento dado, el fiscal mencionó algo. Me heló y me dio calor a la vez. El descubrimiento de estos hechos tiene su origen en la denuncia presentada por su esposa, Laura Serrano, quien, al tomar conocimiento de determinadas anotaciones contables extraoficiales y movimientos en cuentas comunes, se dirigió de inmediato a la agencia tributaria aportando la documentación necesaria. Es decir, yo que había pasado años creyendo que no sabía nada de estas cosas. Casi me dieron ganas de levantar la mano y decir, de nada. Cuando me tocó declarar, me temblaron un poco las rodillas al ponerme de pie. Caminé hasta el estrado, juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y me senté frente al micrófono. El juez me miró por encima de las gafas. Señora Serrano, cuente, con sus palabras, cómo se entera de la situación económica y fiscal de su marido. No fue fácil, no porque no recordara, sino porque recordar delante de una sala llena de desconocidos tenía algo de desnudez. Les hablé con acento agudo de la caja fuerte, del cuaderno negro, de las transferencias, del estudio de Liana, de cómo me sentí al saber que nuestro ahorro se había convertido en mármol blanco y lámparas doradas, de la soberbia con la que Daniel me había hablado cuando le había sacado el tema, de su «yo sé mover el dinero». El abogado de Daniel intentó hacer su trabajo, fue respetuoso, pero su objetivo estaba claro: sembrar dudas. ¿No es cierto que usted firmaba las declaraciones conjuntas con su marido? Sí, confiaba en él. ¿Nunca le preguntó exactamente qué se declaraba? Siempre le pregunté, siempre me dijo que no me preocupara. Y yo le creí, eso fue mi error. ¿No es posible que lo que usted interpretó como fraude fueran solo discrepancias contables? Lo que interpreté como fraude fue él, con su letra, escribiendo al lado de una transferencia, ocultar inversión privada. No soy contable, pero el castellano lo entiendo. Se escucharon algunos murmullos entre el público. Cuando terminé, me bajé del estrado con las piernas algo flojas, pero la cabeza alta. En algún momento, mientras declaraba, crucé la mirada con Daniel. No vi en sus ojos ni odio ni amor, vi algo parecido al desconcierto, como si todavía no acababa de creerse que aquella mujer que se levantaba por las mañanas a hacerle café se hubiera atrevido a ponerlo donde estaba sentado. Tiempo atrás, esa mirada me habría partido el alma. Ahora solo me confirmó algo: nunca me había tomado en serio, ni como igual, ni como persona capaz de tomar decisiones duras, y ese había sido el error definitivo. El juicio duró 2 días. Al final, el juez anunció que la sentencia se notificaría por escrito en las semanas siguientes. Nada de martillazos ni de frases solemnes. La vida real era mucho menos teatral que las series. Aún así, cuando el juez se levantó y todos nos pusimos de pie, tuve la sensación de que una etapa estaba terminando. No solo la suya, también la mía. La sentencia llegó un martes por la mañana. Estaba en el trabajo cuando sonó el móvil. Inés, ya la tengo. ¿Te la leo o prefieres que quedemos y la vemos juntas? Léela, dije, con el corazón acelerándose un poco. Escuché el sonido de papeles al otro lado de la línea. El tribunal condena a Daniel Herrero Serrano como autor responsable de un delito continuado contra la hacienda pública a la pena de 3 años y 1 día de prisión, más multa de tal y cual, más inhabilitación para obtener subvenciones o beneficios fiscales durante 6 años, más el pago de la responsabilidad civil correspondiente. 3 años y 1 día. Lo del día de más me llamó la atención. Inés me lo explicó. Con 3 años justos podría optar a la suspensión de condena con más facilidad. Con el y 1 día, complicado. Han querido dejar claro que esto no es una tontería. Me apoyé en la pared del pasillo cerrando los ojos un momento. ¿Y ahora qué? Ahora él tiene derecho a recurrir, pero las posibilidades de que le rebajen la pena mucho no son altas, vista la contundencia de la sentencia.
Hizo una pausa. Para ti cambia poco. Sigues sin tener responsabilidad penal ni civil. Solo habrá que estar atentas por si intentan alguna maniobra rara, pero lo gordo ya está. Lo gordo ya está. Colgué, volví a mi mesa y me encontré con que mis manos estaban ligeramente temblorosas. Abrí un archivo cualquiera en el ordenador solo para tener algo delante mientras mis pensamientos daban vueltas. 3 años y un día. Lo imaginé en una celda de Soto del Real o Estremera, con un uniforme gris, pasando lista, haciendo colas, compartiendo espacio con otros tipos que habían creído que la ley era una sugerencia. No me alegró, tampoco me dio pena, solo me pareció lógico. Si tú decides jugar con fuego, no puedes sorprenderte cuando te quemas. Esa noche salí a caminar después de cenar, bajé por la calle de mi piso, crucé hacia un parque pequeño donde unos chavales jugaban al fútbol bajo una farola y me senté en un banco. Miré el cielo de Madrid, anaranjado, polucionado, donde casi no se veían estrellas. Pensé en la Laura que, años atrás, habría firmado sin mirar cualquier papel que Daniel pusiera delante. La que habría dicho, si tú dices que está bien, estará bien. La que habría preferido no saber, por comodidad, por miedo. Creo que por primera vez le di las gracias a esa versión de mí misma, porque, a pesar de todo, cuando abrió los ojos lo hizo de verdad, no se quedó a medias. El divorcio, en comparación, fue casi un trámite. Después de la sentencia penal, la negociación se convirtió básicamente en poner por escrito cosas que ya eran un hecho, que el piso se quedaba conmigo, que no había hijos, que cada uno cargaba con sus propias deudas a partir de ahora. Su abogado intentó pelear una pensión compensatoria a su favor, argumentando que su situación económica se había visto gravemente afectada por los hechos. Inés casi se atragantó de la risa cuando lo contó. «Es que tienen una cara», dijo. «Tranquila, el juez ha dejado claro que la causa de su ruina es su propio delito, no tu denuncia». Firmé la sentencia de divorcio en un despacho frío, con una planta triste en una esquina y un bolígrafo que no escribía bien. Cuando terminé de estampar mi firma, el funcionario me dio una copia sellada. «Enhorabuena, ya es usted oficialmente divorciada», dijo, con una media sonrisa burocrática. Salí a la calle y me encontré con que lloviznaba. Las aceras brillaban, la gente caminaba rápido con paraguas, yo no tenía paraguas y, por primera vez en mucho tiempo, no me importó mojarme. Caminé despacio hasta un bar de la esquina, pedí un café y una tostada con tomate. Saqué el papel doblado del bolso y lo dejé sobre la mesa, mirándolo. No sentí duelo, sentí vértigo sí, un vacío extraño, pero también una especie de espacio interior que antes no existía, como si me hubieran quitado un mueble enorme de en medio del salón y ahora pudiera ver todo el suelo. Los meses siguientes fueron una mezcla de paz y reconstrucción. Seguí yendo a terapia un tiempo más, hasta que una tarde la psicóloga me dijo: «Creo que ya no vienes a sobrevivir, vienes a contarme cosas de tu nueva vida. Y eso, Laura, es muy buena señal». Tenía razón. Empecé a hablar menos de Daniel y más de si me apetecía cambiar de trabajo, de que quería apuntarme a clases de cerámica, de que no sabía si algún día confiaría en alguien de nuevo, pero que al menos me apetecía quedar con gente sin sentir que le estaba siendo infiel a nadie. Salí en citas. Algunas fueron desastrosas, otras simplemente aburridas, 1 o 2 agradables. En ninguna sentí la necesidad de contar toda mi vida de golpe, pero tampoco oculté lo que había pasado. Estuve casada con un tío que acabó en la cárcel por fraude fiscal. Solté una noche en una terraza de Malasaña a un chico que hablaba demasiado de criptomonedas. «¡Hostia!», respondió él, parpadeando. «Eso no me lo habían dicho nunca». «Tranquilo, no es contagioso», bromeé. A veces la única forma de digerir el pasado era hacer chistes malos. Con el tiempo, el nombre de Daniel dejó de aparecer en mi cabeza cada 10 minutos. Se convirtió en una especie de archivo guardado en una carpeta que ponía «cosas que pasaron» y ya. Sabía, por lo que me contaba Inés cuando había novedades, que al final lo habían trasladado a un centro penitenciario en Castilla-La Mancha, que se había portado bien, que tal vez, con el tiempo, obtendría algún permiso, que había intentado recurrir sin éxito. Nunca fui a verlo. Una vez su hermana me escribió un mensaje largo lleno de reproches y de frases como «sigues siendo familia aunque no quieras verlo» y «¿cómo puedes dormir por las noches sabiendo dónde está?». Le respondí con una sola frase: «duermo mejor que cuando vivía contigo». No contestó. Una tarde de otoño, unos años después de todo, volví a pasar por delante del local donde había estado Luxlas Studio. No fue intencionado, simplemente iba andando con una amiga hablando de tonterías y de repente levanté la vista y reconocí la esquina. El rótulo rosa ya no estaba. El cristal, que antes dejaba ver un interior blanco, luminoso, ahora estaba cubierto por un cartel de «se alquila», con un número de teléfono escrito con rotulador. Dentro se veían restos de lo que había sido: una lámpara rota, manchas en la pared donde antes colgaba
colgaban espejos, algo de polvo. El eco vacío de un sueño que, literalmente, se había construido sobre fraude. Mi amiga me miró extrañada. «¿Qué pasa? ¿Te has quedado pillada?» Sonreí un poco. Aquí pasaron cosas. No entré en detalles. No lo necesitaba. Seguimos caminando. Compramos castañas asadas en un puesto. El humo me picó un poco en los ojos. Esa noche en casa saqué una caja donde guardaba papeles viejos. Entre ellos estaba la copia de la sentencia penal, el resguardo de la denuncia a Hacienda, algún recorte de periódico. Los miré unos segundos. Luego cogí la sentencia, la denuncia y el recorte y los metí en una funda de plástico, todos juntos. Encima puse un post-it amarillo. Recordatorio. Creíste en ti. Guardé la funda al fondo de la caja y esta al fondo del armario. No por vergüenza, por orden. Había sido un capítulo importante de mi vida, pero ya no era el único. A veces, cuando me preguntan si me arrepiento, me quedo un momento en silencio. La gente suele hacerlo desde dos lugares, el morbo y el miedo. ¿No crees que podrías haberle dado otra oportunidad?, insinúan algunos. ¿No te da cosa haber sido tú quien lo puso en el punto de mira de Hacienda?, preguntan otros, con una mezcla de fascinación y alarma. La respuesta es siempre la misma: no. No me arrepiento. Me arrepiento de otras cosas, de las pequeñitas, de no haberme ido antes, de haber dejado pasar tantas red flags, de haber callado cosas por no crear conflicto. Pero de denunciarlo, no. Al principio me repetía una frase como un mantra: él eligió romper la ley, yo elegí no romperme con él. Con el tiempo, esa frase se transformó. Una noche, sola en mi piso, después de volver de un viaje, con la maleta aún sin deshacer, me serví una copa de vino, abrí la ventana, dejé que el aire frío de noviembre entrara y pensé: él se gastó nuestros ahorros en otra, yo lo mandé a prisión y en el proceso me salvé a mí misma. No era una frase épica para poner en una taza, era una verdad simple, fea, incómoda, pero mía. La pronuncié en voz alta, por probar. Se los gastó en ella. Lo mandé a prisión. Me salvé. Y por primera vez no sonó a historia de terror, sonó a historia de supervivencia. De una mujer que, un día cualquiera, abrió una caja fuerte buscando papeles de la hipoteca y encontró mucho más. Encontró la verdad, encontró su propio límite, su propia rabia, su propia capacidad de actuar. Una mujer española, normal, con un trabajo normal, una vida normal, que hizo algo que mucha gente no se atreve a hacer por miedo a las consecuencias. Las consecuencias llegaron, para él, para mí también, de otra manera. Pero cuando ahora camino por Madrid, cuando me siento en una terraza con un café y miro a la gente pasar, cuando planeo un viaje o leo un libro en la cama sin nadie que me diga qué entender o qué no, hay una certeza tranquila latiendo debajo de todo. Ya no vivo en una mentira. Y aunque el precio haya sido alto, eso, para mí, lo cambia todo.